Hay un caballo que todavía se nombra en voz baja en los ranchos del norte de Jalisco, no porque haya ganado las carreras más grandes, aunque las ganó, no porque haya sido el más bello, aunque dicen que cuando lo sacaban al sol, el pelo overo brillaba como plata vieja mezclada con barro colorado. Se nombra en voz baja porque alrededor de ese caballo murieron 3 hombres que lo llamaron suyo, porque un cura de sotana negra se persignó y se negó a echarle agua bendita, y porque hasta la fecha nadie se ha puesto de acuerdo si era maldición, si era destino, o si simplemente era un animal demasiado grande para la ambición de los hombres que lo rodearon. El caballo se llamó el overo maldito. Así nació, así vivió, y así lo recuerda la gente que todavía cuenta historias al calor de una fogata cuando la noche se pone larga. Antes de que sigas escuchando, compadre, te digo desde ahorita que este relato tiene algo que no te vas a esperar. Hay un momento en esta historia, un momento que voy a guardar hasta el final, en que uno de los hombres que rodearon a este caballo tomó una decisión que lo explica todo, una decisión que revela por qué el overo no era maldito de verdad, sino maldecido. ¿Cuál es la diferencia? Eso lo vamos a descubrir al final. Quédate conmigo. Ponte cómodo, compadre, porque esto va para largo y lo vale cada minuto. El conflicto central de esta historia es uno que se repite en los corridos desde hace más de 100 años, y te lo digo derecho. Es el conflicto entre el honor de un hombre pobre y el dinero de un hombre poderoso, con un animal en medio que no le debe nada a nadie y que simplemente corre porque eso es lo que sabe hacer. Cuando el dinero y el honor se topan en un carril de tierra, siempre hay sangre, siempre. Y cuando hay un caballo de por medio, esa sangre tiene un olor distinto, más espeso, más viejo, como si la tierra misma lo estuviera reclamando. Esta es la historia del overo maldito. 3 dueños, 3 muertes, y un cura que se negó a bendecirlo. Empecemos desde el principio. Corría el año de 1964 en los altos de Jalisco, tierra de hombres duros, caballos finos y deudas que se heredan de padre a hijo como si fueran apellido. La región entre Tepatitlán y San Juan de los Lagos era entonces, como sigue siendo ahora, territorio de rancheros que medían su valor en 2 cosas, la palabra empeñada y la calidad de su caballada. Un hombre podía perder la cosecha, podía perder el ganado, podía perder hasta la casa, pero si perdía la palabra, o si su mejor caballo resultaba ser un fraude, eso sí no tenía remedio. Eso era deshonra. Y la deshonra en los altos de Jalisco de los años 60 no se lavaba con dinero. Se lavaba con sangre o se cargaba para siempre. En un rancho llamado El Saucillo, a unos 12 kilómetros al poniente de Tepatitlán, vivía un hombre que se llamaba Refugio Anaya. Cucho, le decían todos. Don Cucho Anaya. 52 años cuando empieza esta historia. Bigote oscuro con las primeras canas, manos como herramientas de trabajo, la mirada directa de quien no ha tenido el lujo de andar con rodeos. No era rico, pero tampoco era pobre. Era lo que en esa tierra llaman un ranchero decente. Tenía su tierra, su ganado, sus caballos y su nombre limpio. Ese nombre limpio era lo único que le importaba más que la vida. Don Cucho tenía 3 hijos. El mayor, Aurelio, ya casado y viviendo en Guadalajara. El del medio, Fermín, que había muerto de fiebre tifoidea a los 17 años. Una muerte que don Cucho cargaba en silencio como una piedra en el pecho. Y el menor, Jacinto, 19 años cuando empieza el relato, delgado, quemado del sol, con los mismos ojos oscuros del padre pero con algo más, una chispa de terquedad que a veces era virtud y a veces era perdición. Jacinto Anaya era el que montaba. Desde los 8 años había tenido más afinidad con los caballos que con las personas. A los 15 ya domaba potros que otros hombres no se atrevían a acercar. A los 18 había corrido en 3 ferias locales y había ganado 2. Era bueno, y lo que le faltaba de técnica lo compensaba con algo que no se enseña. Sentía al caballo.
Sabía cuándo el animal iba cómodo y cuándo iba forzado. Sabía cuándo soltar las riendas y cuándo aguantar. Esa capacidad tenía. Pero ahí está la herida de esta historia, compadre. Y es importante que la entiendas desde ahorita para que lo que viene después tenga todo su peso. Años atrás, cuando Fermín murió de fiebre, don Cucho había empeñado la palabra con el vecino más acaudalado de la región para conseguir dinero para médicos. Ese vecino se llamaba Próspero Villanueva. Don Próspero, un hombre 10 años mayor que don Cucho, gordo de la buena vida, dueño de 1500 hectáreas, de un criadero de caballos cuarto de milla con fama hasta en Aguascalientes, y de una manera de cobrar las deudas que nunca dejaba al deudor con dignidad intacta. Don Cucho le había pedido prestado 20.000 pesos. Los había devuelto en 3 años con intereses. Pero don Próspero nunca dejó de recordárselo en público, en reuniones, en ferias, en cualquier lugar donde hubiera oídos. Ahí viene el que me debía, decía, no con maldad abierta, sino con esa crueldad suave de quien sabe exactamente dónde duele. Don Cucho lo aguantaba porque era hombre de fe y de paz, y porque tenía miedo de que si reventaba contra Villanueva, las consecuencias cayeran sobre Jacinto, el único hijo que le quedaba en el rancho. Esa era la herida. Esa es la raíz de todo lo que viene. Y entonces llegó el caballo. Mira nomás cómo llegan las cosas importantes en la vida. Sin aviso, sin pompa, casi de casualidad. Una mañana de octubre de 1964, un arriero de nombre Cándido Flores llegó al Saucillo con una recua de 6 animales. Entre los 6 venía uno que no encajaba con los demás. Era un caballo joven, 3 años apenas, de capa overa, manchas blancas sobre vallo oscuro distribuidas de manera irregular, como si alguien hubiera salpicado pintura sobre su lomo y sus flancos. Tenía una marca en el anca izquierda que nadie reconoció, y los ojos eran de un color extraño, uno más claro que el otro, lo que en la creencia popular de esa región era señal de animal con doble naturaleza, bueno y malo al mismo tiempo, dependiendo de cómo lo trataras. Cándido Flores lo vendía barato, demasiado barato. Cuando don Cucho preguntó por qué, el arriero respondió sin mirarle a los ojos, porque trae mala suerte, ya mató a un hombre. Don Cucho era hombre de campo, no de supersticiones. Le preguntó cómo había matado al hombre. El arriero explicó que el caballo había pateado a su dueño anterior durante una noche de borrachera, en que ese hombre intentó castigarlo a cinturonazos. Don Cucho asintió. Entonces no mató el caballo, dijo. Mató la borrachera y la mala maña del que lo trató mal, y pagó lo que pedían. Jacinto estaba ahí cuando llegó el overo, así empezaron a llamarle, y la reacción del muchacho fue algo que don Cucho no olvidó nunca. Jacinto se quedó parado frente al animal unos 3 minutos sin hablar, sin moverse, con los pulgares metidos en el cinturón, y el caballo lo miraba igual, inmóvil, con esa calma de los animales que saben lo que están midiendo. Luego Jacinto extendió la mano despacio, y el overo bajó la cabeza y le olió la palma. Eso fue todo. Pero don Cucho supo en ese momento que ese caballo iba a ser el centro de algo. Si vas manejando ahorita, compadre, y no puedes estar al 100, no te preocupes. El overo es el caballo, manchas blancas sobre vallo oscuro, ojos disparejos, comprado en el Saucillo. Jacinto es el muchacho que lo monta. Don Cucho es el padre con la deuda de honor con el rico Villanueva. Esos son los hilos. Síguelos. Las primeras semanas con el overo fueron de asombro tranquilo. Jacinto lo trabajó con paciencia, lo sacaba al potrero antes de que amaneciera, lo dejaba moverse libre, lo observaba. Descubrió que tenía un trote naturalmente equilibrado, que al arrancar cargaba el peso atrás como los buenos caballos cuarto de milla, que tenía los cuartos traseros desarrollados de manera que no correspondía a su aparente descuido. Alguien había trabajado ese caballo antes, alguien que sabía lo que hacía. El primer día que lo midieron en el carril casero del rancho,
Padre e hijo se miraron con la misma cara. Eso no era velocidad normal, eso era otra cosa. Don Cucho metió el reloj al bolsillo y dijo únicamente: «Trabájalo 3 meses más antes de que lo vea alguien». 3 meses de trabajo callado, de madrugadas en el potrero, de carreras cortas y silenciosas, de las manos del muchacho revisando cada músculo, cada tendón, cada casco como si fuera sagrado. Pero ahí no termina la calma, compadre, porque la calma en las historias de corridos siempre es prestada. A los 2 meses de tener al overo, don Cucho fue a una reunión de ejidatarios en Tepatitlán, y ahí estaba Próspero Villanueva, como siempre, metiendo la mano en los asuntos de tierra de la región. Villanueva se acercó con esa sonrisa ancha y fría y le preguntó que qué caballada tenía últimamente. «Un animal de trabajo no más», dijo don Cucho. Villanueva sonrió más. «Me dijeron que compraste un overo de Zacatecas, de esos con ojo zarco. Ojalá no te traiga problemas». Y se fue. Don Cucho llegó al rancho esa noche con una certeza nueva y desagradable. Villanueva ya sabía del caballo. «Ya sabes cómo es esto, compadre. En los pueblos chicos no hay secretos. Hay silencios, pero los silencios tienen fecha de caducidad». Los 3 meses de trabajo callado pasaron, y Jacinto llevó al overo a su primera feria pública. San Juan de los Lagos, enero de 1965. Feria de ganado, de fe y de carreras parejeras. Ahí se apostaba dinero real. Llegaba gente de Aguascalientes, de Zacatecas, del norte de Michoacán. Ahí los caballos buenos se probaban y los regulares se exponían. La primera carrera fue contra un alazán de Arandas, conocido en la región, ganador de 4 de sus últimas 6 carreras. Apostaron modesto, 200 metros, portón de palanca. Y desde la salida el overo sacó medio cuerpo de ventaja. Para los 100 metros era un cuerpo completo. Para los 200 metros eran 2 cuerpos. No fue una carrera, fue una demostración. El silencio que siguió a la llegada fue de ese tipo que más vale que estés ahí para entenderlo. Luego vino el ruido. Jacinto bajó del caballo despacio, con la calma de quien sabía lo que iba a pasar, y no necesita celebrar lo que ya esperaba. Le dio palmadas en el cuello al overo, le dijo algo al oído que nadie escuchó. Corrió 2 veces más ese día. Las 2 veces ganó. Las 2 veces con margen. Para el atardecer, el nombre del overo del Saucillo ya circulaba entre la gente. Y entre esa gente estaba Próspero Villanueva, que no había ido de casualidad. Nadie vio venir lo que Villanueva iba a hacer tan rápido. Esa misma noche, en la cantina de la feria, donde el mezcal corría y los negocios se hacían en servilletas de papel, Villanueva se acercó a don Cucho. Quería comprar al overo. El precio que ofreció era bueno, demasiado bueno para ser solo negocio. Don Cucho dijo que no. Villanueva subió el precio. Don Cucho volvió a decir que no. Villanueva sonrió de esa manera suya. «Cucho, todo tiene precio. Los caballos, los ranchos, los hombres». Don Cucho le sostuvo la mirada. «Usted sabrá de los últimos 2, don Próspero. Yo sé del primero, y ese caballo no se vende». Esa noche, durmiendo en la carpa cerca del remolque para no dejar al overo sin vigilancia, Jacinto le preguntó a su padre si Villanueva iba a ser problema. «Villanueva siempre es problema», dijo don Cucho. «No más hay que saber de qué tamaño». El tamaño del problema empezó a mostrarse en las semanas siguientes. Primero llegaron los rumores, que el overo tenía los remos malos, que su velocidad era de un día, que iba a quebrarse pronto. El tipo de rumor que no necesita prueba para hacer daño, solo necesita repetición. Luego llegó un hombre bien vestido con una camioneta nueva ofreciendo 50.000 pesos por el caballo de parte de un comprador anónimo. Jacinto dijo que no. El hombre se fue sin prisa, sin enojo visible, con esa calma que es peor que el enojo, porque significa que ya hay un plan B. Lo peor fue que esa misma semana el overo amaneció con una pata hinchada. El veterinario de Tepatitlán, un hombre de apellido Ramos que llevaba 30 años tratando animales
y que era de los pocos a quien don Cucho le tenía confianza total, revisó la pata y miró a don Cucho directamente. Esto no es lesión de trabajo. Esto es ungüento. Alguien le metió algo en la pata para inflamarla. Don Cucho se quedó quieto. Jacinto, que estaba escuchando, vio la mandíbula de su padre apretarse de una manera que nunca había visto antes. No era miedo. Era la cara de un hombre que acaba de entender que el nivel de la guerra es diferente al que pensaba. Esa noche pusieron candado en el corral y Jacinto empezó a dormir en el establo. La recuperación del overo tomó 12 días. Durante esos días Jacinto no lo montó, no lo trabajó, solo lo cuidó. Le llevaba agua tibia, le daba masajes en la pata con aceite de eucalipto que había aprendido de su madre. Le cantaba en voz baja esas canciones que no son de nadie sino de todos. El overo lo escuchaba con una paciencia que en los animales a veces parece sabiduría. Fue en esa semana cuando llegó el reto formal. Un mensajero llegó al Saucillo con una carta de Próspero Villanueva, escrita en papel de buena calidad, con esa cortesía que es peor que un insulto. Proponía una carrera entre el overo y su mejor caballo. Un cuarto de milla registrado de nombre Relámpago de Enero, ganador de 16 carreras en 3 estados. La carrera sería en la pista de su propiedad. La apuesta, 100.000 pesos de cada lado. Y al final, una línea que no era pregunta sino ultimátum. Entiendo si el animal no está en condiciones o si las circunstancias no permiten la competencia. Don Cucho leyó la carta 2 veces y se la pasó a Jacinto. El muchacho la leyó una vez y la dejó en la mesa. ¿Qué decidimos?, preguntó. Don Cucho respondió sin dudar, que sí. ¿Tenemos los 100.000 pesos? No los tenían. Pero don Cucho fue a Tepatitlán y se reunió con 4 personas. Su compadre Benigno Salcedo, que tenía una tienda de abarrotes y algo ahorrado. El doctor Ramos, que dijo que sí, antes de que don Cucho terminara de explicar. El padre Indalecio Torres, el párroco del pueblo, que puso cara de preocupación pero también abrió su cajón. Y un comerciante de granos de apellido Pedrero, que dijo que sí nomás por el gusto de ver cómo le quitaban dinero a Villanueva. Reunieron 80.000 pesos. Los 20.000 restantes, don Cucho, los sacó hipotecando una parte del rancho. Firmó los papeles con la mano firme de quien sabe que la alternativa es peor. Tenían los 100.000 pesos. Aceptaron la carrera. La fecha. El primer sábado de abril de 1965. La distancia. 200 metros. Un solo tiro. Ganador se lleva todo. Ahora bien, compadre, aquí es donde esta historia empieza a mostrar sus dientes, porque entre el día que aceptaron y el día que corrieron, pasaron 3 semanas con 4 cosas que vale la pena contar. La primera, el relámpago de enero era real y era muy bueno. Alazán oscuro, macizo, de papeles registrados y entrenador profesional. Un tipo de Aguascalientes que se llamaba Gaspar Mendoza y que había llevado caballos a ganar en pistas de Guadalajara. Jacinto lo vio correr antes de la carrera y lo que vio no lo tranquilizó. La segunda. Villanueva empezó a mandar hombres en camionetas sin placas locales a pasar despacio por el camino de tierra que bordeaba el Saucillo, solo mirando. Don Cucho lo reportó al delegado municipal, que prometió atención y no hizo nada. La tercera cosa fue la visita del padre Elizondo. El padre Elizondo era el sacerdote de la parroquia más cercana al rancho La Villanueva, un hombre de unos 60 años, alto, flaco, de cara seria y fama de recto hasta la terquedad. Llegó al Saucillo a caballo, solo, sin avisar, y pidió hablar con don Cucho. Se sentaron en el corredor con café de olla, y el padre dijo que venía a bendecir al caballo antes de la carrera, como era costumbre con los animales que se ponían en riesgo. Don Cucho lo llevó al corral del overo. El padre Elizondo se acercó con el agua bendita en la mano, listo para el gesto ritual, y el caballo retrocedió, no violentamente, no con miedo,
sino con una especie de rechazo tranquilo, como si supiera lo que venía y decidiera que no era para él. El padre intentó acercarse de nuevo. El overo retrocedió otra vez y fijó los ojos en el sacerdote con esa mirada de ojo zarco, uno claro y uno oscuro, que siempre inquietaba a quien la recibía de frente. El padre Elizondo bajó la mano, se persignó y dijo en voz muy baja pero perfectamente audible: «Este animal no necesita mi bendición ni la acepta. Que Dios los guarde a los dos». Y se fue. Jacinto, que había visto todo desde la barda, le preguntó a su padre qué significaba eso. Don Cucho respondió después de un momento: que el padre es hombre de intuición y que nosotros somos hombres de trabajo, cada quien con lo suyo. La historia del cura que se negó a bendecir al overo llegó a oídos de todo el pueblo antes del fin de semana. Los supersticiosos decían que era señal de maldición, los racionales decían que era coincidencia, y los que querían apostar en contra del overo agradecieron la historia. La cuarta cosa fue la más callada. Jacinto, limpiando los cascos del overo una madrugada, encontró en el casco delantero derecho una pequeña muesca reciente que no era de trabajo normal. El veterinario Ramos la examinó con su lupa. Alguien intentó hacer algo a esta herradura. No terminó. Quizás los interrumpieron. Si ese casco cede bajo velocidad máxima, el caballo puede tropezar. Don Cucho mandó al herrero de confianza, Macario, a revisar los 4 cascos de noche, sin que nadie los viera. El herrero quitó todas las herraduras, las examinó una por una, y puso herraduras nuevas de su propio hierro con testigos presentes. Nadie se quejó del costo. Y entonces llegó el primer sábado de abril. «Compadre, ponte cómodo para lo que viene». El rancho La Villanueva ese día parecía feria. Villanueva había invitado a sus relaciones, a funcionarios del municipio, a periodistas del semanario regional. Había toldos blancos, mariachi en la entrada, mesas con comida. Era una celebración adelantada de la victoria que ya daba por hecha. Los Anaya llegaron con el remolque, sin pompa, sin adornos. El contraste con el aparato de Villanueva era total, y era intencional. Jacinto sacó al overo, y el caballo salió con paso calmado, con esa cabeza ligeramente levantada que tenía cuando estaba en forma. A las 4 en punto, los 2 caballos entraron al portón de salida. El silencio que cayó sobre esa pista fue de los que se sienten en el estómago. Ese silencio de antes del portón que todo el que ha estado en una carrera de caballos conoce. El portón abrió. Los cronómetros no mienten. El overo corrió los 200 metros en 10.4 segundos. El relámpago de enero en 10.7. El overo ganó por 1,5 metros. Limpio. En la pista del hombre que quería quitárselo, ante los testigos que ese hombre había invitado para ver su propia victoria. El cobro fue formal. Los 100.000 pesos de Villanueva pasaron a manos de don Cucho ante notario. Villanueva no estuvo en el área de cobro. Mandó a su administrador. Y el sobre de dinero venía con una nota escrita a mano que decía únicamente: «Esta vez». Don Cucho leyó la nota, la dobló y la metió en el bolsillo de la camisa, en el mismo bolsillo donde cargaba el reloj de su padre. Esta vez no era despedida, era prólogo. Las semanas siguientes al triunfo llegaron más desafíos de otros ranchos. Don Cucho y Jacinto aceptaron 2, en ferias neutrales, con apuestas más modestas. Los ganaron los 2. El overo era consistente. No era caballo de un día. Era el tipo de animal que aparece una vez en una generación. Pero Jacinto empezó a notar algo. No en el caballo, en él mismo. En cada arranque sentía algo difícil de nombrar. No miedo a perder, sino miedo a lo que venía si seguían ganando. Como si cada victoria cerrara un poco más la trampa. Una noche de mayo le habló a su padre de ese sentimiento. Don Cucho dijo: «Eso que sientes es inteligencia, hijo. Los hombres que no sienten eso son los que no ven venir lo que les viene». Lo peor fue que lo que vino llegó de donde menos se esperaba. Un corredor de caballos de apellido Cárdenas
Llegó al Saucillo en junio con una propuesta. Una carrera en Zacatecas, en la Feria de Guadalupe del mes de diciembre. 300 metros. Apuesta de 200.000 pesos. El rival. El zurdo de Loreto, un caballo de Fresnillo con 14 victorias consecutivas. Don Cucho y Jacinto tuvieron esa noche la discusión más larga de su vida. Jacinto sentía que el overo necesitaba esa carrera, que los 200 metros no eran el límite real del animal. Don Cucho tenía miedo del dinero, del territorio ajeno, de Cárdenas. Mandaron al compadre Benigno a Fresnillo a investigar al zurdo. Real, bueno, pero con victorias cuestionables en su historial. Aceptaron la carrera. Los meses de preparación transformaron al overo. Más trabajo de fondo, más atención a la respiración en el tramo final. El animal no perdía potencia en los 300 metros. Era como si tuviera una reserva que se activaba cuando más se necesitaba. Entonces pasó lo que cambió todo, compadre. Y no fue en la pista. Una semana antes de la carrera, don Cucho amaneció enfermo. Fiebre alta, dolor en el pecho, respiración cortada. El doctor de Tepatitlán dijo que era el corazón. Recomendó reposo total, sin viajes, sin emociones fuertes. Don Cucho le dijo que tenía una carrera en Zacatecas en una semana. El doctor le dijo que si iba, podría no volver. Don Cucho llamó a Jacinto y le dijo que la decisión era suya. Tú conoces al caballo mejor que yo. Tú decides. Jacinto tenía 19 años. Tenía que decidir si llevaba al caballo de su padre a una carrera de 200.000 pesos, en territorio ajeno, solo. Jacinto fue. Lo acompañaron el compadre Benigno, el herrero Macario y 2 peones de confianza. 12 horas de camino. En Zacatecas, esa primera noche, Jacinto vio algo que lo heló. El corredor Cárdenas estaba en la feria hablando con el equipo del zurdo. No le contó a nadie más el plan de carrera esa noche, porque Jacinto tenía un plan que nadie conocía. Había descubierto por accidente en un entrenamiento nocturno que el overo tenía una reserva en los últimos 50 metros que se activaba con una presión específica de piernas y un sonido específico en su oído. Nadie más sabía eso, ni Cárdenas, ni Villanueva, si es que Villanueva estaba detrás. El día de la carrera amaneció con nubes bajas y viento del norte. Antes del portón, el jinete del zurdo miró a Jacinto y le dijo en voz baja, casi amigable: «Oye, muchacho, yo no tengo nada contra ti, nomás te digo». Jacinto sintió el frío, no del viento, del otro frío. El portón abrió. Los primeros 100 metros, el zurdo llevaba media cabeza de ventaja. Jacinto lo tenía calculado. Para los 150 metros, la ventaja seguía ahí, y la gente que había apostado al rival gritaba. Jacinto escuchó esos gritos de lejos, como si fueran de otro mundo. Él estaba en el mundo del overo, en esa comunicación de piernas y respiración y confianza, que era su idioma propio. Y en los 170 metros, Jacinto hizo lo que nadie sabía que iba a hacer. La presión de piernas específica. El sonido en el oído del caballo, bajito, casi íntimo. Como decirle, ahora. El overo respondió. Fue como si encontrara una marcha que no existía antes. Los últimos 30 metros los corrió con la misma potencia de los primeros 10, y el zurdo, que venía al límite, no tuvo respuesta. El overo del Saucillo ganó la carrera de Zacatecas por una cabeza, justa, limpia, sin discusión. Cárdenas desapareció de la feria antes de que terminara la tarde. Nadie lo buscó. De regreso en el Saucillo, Jacinto le contó a su padre cada detalle. Cuando describió el momento de los 170 metros, don Cucho lo miraba con esa cara de quien escucha algo que ya sabía, pero que le da gusto confirmar. «¿Cómo supiste que funcionaría?», preguntó. «No lo supe», dijo Jacinto. «Lo sentí». Don Cucho asintió. Luego sacó del bolsillo de la camisa la nota de Villanueva y la puso sobre la mesa entre los dos. Los dos la miraron en silencio. «¿Ahora qué?», dijo Jacinto. «Ahora descansamos», dijo don Cucho.
el caballo, tú y yo. Descansaron. Pero nadie vio venir lo que llegó en enero del 66. Un notario de Tepatitlán llegó al Saucillo con papeles. Eran una demanda civil de Próspero Villanueva reclamando la propiedad del overo. El argumento, que el caballo, antes de ser vendido por el arriero Cándido Flores, había sido propiedad de un rancho de Zacatecas que tenía una deuda impagada con Villanueva y que, por tanto, el animal era colateral legítimo de esa deuda, y que la venta de Flores había sido irregular porque el animal no era de Flores para vender. Don Cucho recibió los papeles en silencio. Pidió 3 días para buscar un abogado. El notario dijo que sí y se fue. Jacinto leyó los papeles y miró a su padre. ¿Es cierto? ¿El caballo tenía dueño antes de Flores? Don Cucho respondió despacio. No lo sé. Flores dijo que venía de Zacatecas. Nunca pregunté más. ¿Y el documento de Villanueva? Puede ser real. Puede ser fabricado. En eso hay que trabajar. Consiguieron un abogado de apellido Guerrero que revisó el documento y dijo que era técnicamente sólido pero atacable, que si encontraban al arriero Flores, podría impugnarse. El problema: Cándido Flores había desaparecido del mapa, y el rancho zacatecano que citaba el documento resultó ser un predio abandonado cuyo último dueño había muerto sin herederos. Guerrero fue honesto. Podían pelear en tribunales, pero tardarían meses, quizás más de un año. Y mientras el proceso durara, el caballo estaría en disputa y no podría correr sin arriesgarse a un embargo. Villanueva no quería el dinero de las carreras, quería al caballo. Y si no podía comprarlo, iba a quitárselo por la ley. Jacinto propuso vender al overo antes de que el proceso avanzara. Don Cucho lo escuchó y tardó 2 días en responder. Ese caballo no es nuestro para vender si hay una deuda de verdad. Si el documento de Villanueva es falso, peleamos. Si es verdadero, encontramos la manera correcta de resolver esto. Pero no lo vendo para esconderlo. Eso no lo hago. Era Don Cucho en su esencia más pura, compadre. El hombre que podía perder el caballo, pero no la manera de perderlo. El proceso legal comenzó en febrero. El overo seguía en su corral con candado. Seguía siendo cuidado por Jacinto con la misma dedicación. Pero había algo diferente en esas semanas. Era como vivir en una casa que sabe que puede dejar de ser tuya y no puedes hacer nada todavía salvo esperar. Y entonces llegó la primera muerte. Lo peor fue que no fue violenta. No fue espectacular. Fue de las que duelen más porque son silenciosas. Don Cucho Anaya murió una noche de marzo de 1966. El corazón, que había avisado en diciembre y al que no se le había hecho el caso suficiente, cobró su deuda sin aviso. Jacinto lo encontró en la madrugada, en el corredor de la casa, sentado en su silla con el café de olla en la mesa a la mitad, el reloj de su padre en la mano izquierda, y la nota de Villanueva, la que decía «esta vez», doblada en el bolsillo de la camisa donde siempre la había cargado. Jacinto se quedó quieto en el umbral un momento largo. Luego entró, le cerró los ojos a su padre con la palma de la mano, y fue al establo a estar con el overo. El entierro fue 3 días después, en el Panteón de Tepatitlán, con el compadre Benigno, el doctor Ramos, el herrero Macario, el abogado Guerrero y el padre Indalecio. Gente honrada, de trabajo, de los que no necesitan mucho espacio para estar presentes. Próspero Villanueva mandó una corona de flores. No fue al entierro. Jacinto tenía 20 años y era ahora el único Anaya en el Saucillo, con un rancho, un caballo en disputa legal, una hipoteca parcialmente pagada y el nombre de su padre que cuidar. El abogado Guerrero le explicó que la muerte de Don Cucho no cambiaba el proceso, que Jacinto lo heredaba, pero ahora era solo de él. Fue en esas semanas de duelo cuando llegó el abogado Eduardo Mireles, recomendado por Guerrero desde Guadalajara, especialista en disputas de propiedad animal, con fama de haber ganado 3 casos similares contra ricos que usaban documentos irregulares
para reclamar animales ajenos. Mireles revisó todo durante 2 días en el Saucillo y encontró lo que buscaban. El documento de Villanueva tenía una inconsistencia de fechas. La fecha en que supuestamente el rancho zacatecano había contraído la deuda con Villanueva era 3 meses posterior a la fecha en que ese rancho había cesado operaciones, según los registros públicos. El rancho que debía no podía haber contraído esa deuda, porque ya no existía cuando supuestamente la contrajo. Era el hueco que necesitaban. El plan avanzó durante 4 meses, pero en noviembre del 66, con Jacinto solo en el rancho y el caso todavía abierto en apelación, llegó un hombre que se presentó como Ramón Luébano, de Aguascalientes, dueño de varios negocios, apasionado de los caballos cuarto de milla. Propuesta concreta: comprar el 50% del overo. A cambio, cubrir todos los gastos legales, pagar la hipoteca restante del rancho, dejar a Jacinto con dinero para trabajar 2 años sin apuros. El compadre Benigno desconfió de Luébano instintivamente sin poder decir exactamente por qué. Jacinto pasó una noche entera en el establo pensándolo. Al final aceptó porque la alternativa era ver al overo detenido, perdiendo su mejor tiempo, mientras los abogados de Villanueva prolongaban la apelación indefinidamente. Jacinto tenía más fe en el caballo en movimiento que en el caballo esperando. Las cosas marcharon bien. Por un tiempo. Al principio, Luébano respetó la autoridad de Jacinto sobre el entrenamiento. El overo volvió a correr en enero del 67. Ganó en Aguascalientes. Ganó 2 veces más ese semestre. Pero entonces, Luébano empezó a cambiar. No de golpe. Así no cambian las cosas cuando son peligrosas. Primero las sugerencias se volvieron instrucciones. Luego empezó a fijar fechas de carreras sin consultar. Luego trajo sus propios hombres al rancho con pretexto de seguridad. Cada vez que llegaba, Jacinto sentía algo que reconocía. Era lo mismo que su padre había sentido cuando Villanueva le recordaba la deuda en público. La dignidad siendo raspada despacio, con instrumentos suaves. La ruptura llegó en agosto del 67. Luébano apareció con un contrato nuevo que modificaba el acuerdo original. Lo más importante, le daba a Luébano el 60% y establecía que en caso de desacuerdo, la decisión final la tomaría el socio mayoritario. «No firmo», dijo Jacinto. Luébano sonrió de una manera que Jacinto no le había visto antes. «Jacinto, tienes 20 años y estás solo. Yo tengo abogados y tengo la mitad de ese caballo. Podemos hacer esto fácil o difícil». «Ya decidí», dijo Jacinto. «Váyase de mi rancho». Luébano se fue, pero dejó a uno de sus hombres vigilando el camino de tierra cerca del Saucillo. Lo peor fue lo que pasó 3 días después. El overo amaneció con fiebre. No era sabotaje de herradura. Era algo que le habían dado. El veterinario Ramos lo identificó. Un purgante mezclado en la ración de alfalfa. No suficiente para matarlo, pero sí para debilitarlo gravemente. El caballo que 3 semanas antes había ganado en Aguascalientes estaba echado en el establo con los ojos apagados. Jacinto pasó 4 noches sin dormir cuidándolo. Al 10º día el overo estaba de pie y comiendo normal. Pero Jacinto había tomado una decisión durante esas noches. Llamó al abogado Mireles y le preguntó quién había recomendado a Luébano. Mireles respondió que él había llegado por recomendación del abogado Guerrero. Luego preguntó, «¿Y Luébano quién te lo recomendó a ti?» Jacinto pensó, «Nadie. Vino solo». Mireles quedó en silencio. «Investiga eso antes de cualquier otro movimiento. Ya sabes cómo es esto, compadre. Las respuestas que más duelen son las que uno en el fondo ya sospechaba». El compadre Benigno, con sus contactos en Aguascalientes, consiguió la información en 2 semanas. Ramón Luébano tenía varios negocios en Aguascalientes. Eso era verdad. Pero el más antiguo, una casa de apuestas informal. Tenía como socio silencioso desde hacía 12 años a un hombre que operaba desde Jalisco, que tenía ranchos y criaderos
y una lista de enemigos más larga que su lista de amigos. Próspero Villanueva. Luébano era de Villanueva. Siempre lo había sido. La compra de la participación había sido de Villanueva desde el principio, usando a Luébano como pantalla, porque sabía que Jacinto nunca aceptaría tratos directos, y el contrato nuevo era el primer paso para quedarse con el 100%. Jacinto recibió esa información sentado en el corredor de la casa, en la misma silla donde su padre había muerto. La leyó 2 veces. La dobló. La metió en el bolsillo de su camisa. No era sorpresa, era confirmación. Y la confirmación, aunque duela, es más útil que la duda. Mireles armó el contraataque legal en septiembre del 67. El caso se enredó con la apelación de Villanueva que todavía estaba activa, y Jacinto se encontró peleando en 2 frentes legales simultáneos con el mismo enemigo de fondo. Meses muy duros. El rancho funcionaba pero sin margen. Jacinto trabajaba de madrugada a noche, y en los ratos libres entrenaba al overo con la disciplina de los que no tienen el lujo de parar. Y fue en esa época cuando el overo comenzó a ganar algo diferente a carreras. Comenzó a ganar fama de otro tipo. La historia del caballo que había sobrevivido el sabotaje de Villanueva, que había ganado en Zacatecas sin su dueño, que resistía cada intento de arrebatárselo, viajaba por los ranchos del norte de Jalisco y de Zacatecas, como viajan las historias buenas, sin que nadie las detenga, cambiando un poco en cada boca, pero conservando su corazón intacto. La gente empezó a llamarle de verdad el overo maldito, pero maldito en el sentido que tiene esa palabra en los corridos. No maldición divina, sino marcado por el destino, tocado por una fuerza que va más allá de lo ordinario. Los que apostaban contra él seguían perdiendo. Los que le buscaban daño terminaban peor que él. Y el padre Elizondo, cuando le preguntaban del caballo, siempre decía lo mismo. Ese animal no necesita mi bendición, ya tiene la suya. En febrero de 1968, el Tribunal de Apelación de Guadalajara confirmó la resolución de primera instancia. El documento de Villanueva era insuficiente. El overo era de Jacinto Anaya. Villanueva no apeló más. Hizo algo diferente. Un mes después de la resolución, Ramón Luébano llegó al Saucillo sin avisar. Solo. Jacinto lo recibió en el corredor. Luébano se sentó, pidió café y dijo que venía a retirar su demanda y a firmar la rescisión del contrato, sin condiciones, a cambio de una cosa, que Jacinto vendiera al overo, no a Villanueva, a un comprador de fuera de Jalisco que lo llevaría lejos. Jacinto lo escuchó completo. ¿Por qué ahora? Luébano bajó la vista. En ese momento Jacinto vio algo en ese hombre que no había visto antes. Miedo. No el miedo calculado de los que negocian. Miedo real, del tipo que no se puede fingir. Porque don Próspero ya no quiere el caballo, dijo Luébano en voz baja. Ahora quiere otra cosa. Jacinto esperó. Luébano no completó la frase. Pero los dos sabían qué era esa otra cosa. Jacinto le dio una semana para pensar. Esa semana fue la más importante de toda la historia, porque en ella Jacinto Anaya tomó la decisión que define todo lo que viene. La decisión que prometí al principio que íbamos a descubrir al final. Ya casi llegamos, compadre. Quédate. Pasó esa semana trabajando, durmiendo en el establo, entrenando al overo en las madrugadas frías de marzo, pensando en su padre, en la nota de «esta vez», que don Cucho había cargado en el bolsillo hasta morir, pensando en Fermín, cuya muerte había comenzado la cadena de la deuda con Villanueva, pensando en lo que Villanueva quería ahora que ya no quería al caballo. Al 6º día fue a Tepatitlán y buscó al padre Indalecio en la sacristía. Le contó todo, desde el principio hasta la visita de Luébano. El cura lo escuchó sin interrumpir. «¿Qué quieres hacer tú, hijo?» Jacinto respondió: «Quiero proteger al caballo, y quiero que esto termine». El padre Indalecio asintió. «Esas 2 cosas pueden requerir sacrificios distintos». «Lo sé», dijo Jacinto.
Fue entonces cuando Jacinto hizo lo que nadie esperaba. Jacinto vendió al overo, pero no al comprador que proponía Luébano, no al intermediario de Villanueva. Lo vendió él mismo, directamente, al criadero de caballos cuarto de milla más respetado del estado de Sonora, un rancho llamado Los Álamos, cuyo dueño, un hombre de apellido Bracamontes, tenía fama de tratar sus animales con el rigor y el cuidado de quien ama lo que hace. El contacto lo consiguió el abogado Mireles, que tenía relaciones en el norte del país. El precio fue justo, no excelente, porque la negociación fue rápida, pero fue justo. Antes de que el remolque de Los Álamos llegara, Jacinto pasó una última noche en el establo con el overo. No entrenaron, no corrieron. Jacinto simplemente estuvo con el caballo en el silencio de la madrugada, con la mano en el cuello del animal, con esa comunicación que nunca había necesitado palabras. El overo estaba tranquilo, como siempre. Comía su alfalfa con calma, respiraba parejo. Jacinto le habló esa noche. Le dijo lo que le habría dicho a cualquier cosa que hubiera amado y que tuviera que soltar, que lo había cuidado lo mejor que pudo, que lo que venía era para protegerlo, no para abandonarlo, que un hombre no puede poner su orgullo por encima de la vida del animal que confió en él, que eso lo había aprendido de su padre, tarde, y que no iba a cometer el mismo error. Cuando el remolque de Los Álamos se alejó por el camino de tierra del Saucillo hasta perderse en el polvo del horizonte, Jacinto se quedó parado viendo ese polvo hasta que desapareció del todo. Luébano llegó esa tarde con el comprador de Villanueva. Jacinto los recibió en el corredor y les dijo que el caballo ya no estaba, que había sido vendido la semana anterior, con papeles en orden, a un criadero de Sonora. Luébano lo miró sin poder creer. ¿Lo vendiste? Sí. ¿A quién? A quien pude y cuando pude. Luébano se fue sin decir más. Lo que siguió de Villanueva fue lo que Jacinto había anticipado. Amenazas indirectas, incidentes en los caminos del rancho que nunca se probaron. Pero sin el overo como objeto de disputa, la energía de Villanueva no tenía dónde aterrizar. El caballo estaba en Sonora, legalmente vendido, con papeles impecables. No había nada que reclamar. 6 meses después de la venta, Próspero Villanueva murió de un derrame cerebral en su rancho. Tenía 64 años. Murió en su cama, con su dinero intacto, habiendo perdido la única batalla que había querido ganar con un animal que nunca logró comprar, robar ni destruir. Esa fue la segunda muerte. La tercera llegó un año después, y fue la más inesperada. Ramón Luébano, el socio que había sido pantalla de Villanueva, murió en un accidente de carretera entre Aguascalientes y Guadalajara en el invierno del 69. Un camión que se le vino encima en una curva con niebla. Accidente, dijeron las autoridades. Los que conocían la historia del overo tuvieron sus propias teorías, pero ninguna se probó jamás. 3 hombres que habían llamado al overo suyo, con distintos grados de legitimidad. Don Cucho, el primero y el más legítimo, muerto del corazón. Villanueva, el que nunca lo poseyó pero que se condujo como dueño de todo, muerto de su propio cuerpo. Luébano, el intermediario, muerto en carretera. Los 3 conectados al caballo, los 3 idos antes de ver el final de la historia. Y Jacinto Anaya, que había sido el cuarto o el único dueño real dependiendo de cómo se cuente, seguía vivo en el Saucillo, con el rancho, y el nombre de su padre, y una vida por delante que construir desde el principio. Ahora, compadre, aquí está la respuesta que prometí al inicio. La pregunta era, ¿qué revela la decisión de vender al overo? ¿Qué dice realmente de Jacinto Anaya y de toda esta historia? Revela que el caballo nunca fue el punto central. El punto central siempre fue la pregunta de qué hace un hombre honrado cuando todo lo que lo rodea es deshonesto. Y la respuesta de Jacinto, después de 2 años de peleas legales, de sabotajes, de la muerte de su padre, de la traición de un socio, fue una que los corridos no siempre celebran, pero que los mejores siempre contienen.
A veces proteger lo que amas significa soltarlo. A veces el honor no está en ganar, sino en decidir cómo perder. Don Cucho Anaya había cargado la nota de «Esta vez» de Villanueva en el bolsillo hasta morir. Nunca la tiró porque nunca pudo responderla. Jacinto la respondió de la única manera que Villanueva no había calculado, quitando al caballo del tablero. No para huir, para ganar de otra manera. El overo llegó a Los Álamos en Sonora y corrió durante 5 años más. Ganó en pistas de Sonora, de Chihuahua, y dicen que hasta en una pista del otro lado de la línea, aunque eso ya es territorio de leyenda. No volvió a Jalisco, pero su historia sí volvió, y volvió cambiada por el viaje, más grande, más oscura en algunos bordes y más brillante en otros, como les pasa a las historias que sobreviven lo suficiente para volverse de todos. Jacinto Anaya vivió en el Saucillo muchos años más, se casó, tuvo hijos, trabajó la tierra de su padre con las mismas manos callosas y la misma manera directa de mirar a la gente que había heredado sin pedirla. El rancho siguió, el nombre Anaya siguió, y en el corredor de la casa, en la misma silla donde don Cucho había muerto con el reloj en la mano, Jacinto se sentaba a veces al atardecer y miraba el camino de tierra por donde un remolque se había llevado al overo hacia el norte, sin prisa y sin regreso. El padre Elizondo, el que se había negado a bendecir al caballo aquella tarde, vivió hasta los 84 años. Fue al Saucillo a buscar a Jacinto una vez, ya muy viejo, para decirle algo que Jacinto nunca repitió completo, pero que en versión resumida era esto, que él se había negado a bendecir al overo, no porque creyera que era maldito, sino porque había sentido que era suficiente, que había animales, como había personas, que ya traían todo lo que necesitaban, y que bendecirlos no era tarea del sacerdote, sino del tiempo. Jacinto lo escuchó sin interrumpir. Cuando el padre terminó, los dos se quedaron callados un momento en el corredor, con el café de olla entre los dos, mirando el potrero vacío donde el overo había corrido libre aquella mañana después de sanar la pata. Luego Jacinto dijo, despacio, «Mi padre lo entendió antes que yo. Él sabía que ese caballo no era nuestro para siempre, nomás no supo soltarlo a tiempo». El padre Elizondo asintió. «Eso es lo que nos pasa con todo lo que amamos de verdad», dijo. «Lo agarramos tan fuerte que a veces se nos rompen las manos sin querer. Y eso es el overo maldito, compadre. Un caballo que sobrevivió a todos los que quisieron poseerlo. Un muchacho que aprendió a distinguir entre cuidar y aferrar. Un padre que murió con la dignidad intacta, aunque le costara todo. Y un cura sabio que supo que hay cosas que ya vienen completas del mundo. Si andas chambeando y me escuchaste de fondo toda esta historia, te digo que la perdiste si no estuviste al 100, pero que también me da gusto porque significa que tu día tuvo trabajo, y eso no está mal. Y si la escuchaste completa, ya sabes por qué este caballo se sigue nombrando en voz baja en los ranchos del norte de Jalisco. No por maldición, por memoria, que es la única forma de inmortalidad que existe en este mundo. Hay unos versos que alguien compuso, nadie sabe exactamente quién, que dicen así, o más o menos así, porque estas cosas cambian con cada boca que las cuenta. Overo de ojo zarco y capa vaya. 3 hombres lo llamaron suyo un día. Ninguno lo domó. Ninguno lo halla. Se fue al norte cargando su alegría. No lo bendijo el cura en la capilla, que ya traía su fe en cada carrera. Eso es todo, compadre. Cuéntame en los comentarios qué caballo o qué corrido quieres que contemos la próxima vez. Hay muchas historias esperando. Nos vemos pronto. Esta historia está inspirada en la tradición oral de los corridos de caballos del norte de Jalisco y de las regiones aledañas, en la cultura de las carreras parejeras y cuarto de milla de mediados del siglo XX en México, y en fuentes de carácter público y popular sobre la vida ranchera de esa época. Los nombres, los lugares específicos, los personajes y los eventos son una reconstrucción narrativa elaborada para el entretenimiento y para honrar esa tradición cultural, no una verdad histórica documentada,
ni un relato periodístico. Si en este video aparecen imágenes, son ilustrativas del ambiente y la época, no retratos de personas reales. El objetivo siempre es preservar y celebrar una cultura que merece ser contada.